Buenos días, familia. Qué bueno verlos, qué bueno verlos. Los que nos visitan por primera vez, gracias por regalarnos un poco de su tiempo. Espero que se puedan sentir bendecidos por lo que vamos a ver el día de hoy y que se puedan sentir como en casa, conózcannos. Y quienes somos de casa, es bueno verlos. Veo algunas sillas vacías, pero no importa. Gracias a Dios que están aquí y que mi deseo es que en este tiempo podamos aprender un poco más del Señor, que seamos consolados, pero también que seamos confrontados a través de su palabra. El día de hoy estaremos en el profeta Habacuc. Si recuerdan, hemos comenzado una pequeña serie de profetas menores. Vamos a ver 5 profetas menores. La semana pasada terminamos con el profeta Nahum. Hoy comenzamos con Habacuc. Después será Sofonías, Ageo y Malaquías. Y como en cada nuevo libro que vemos, necesitamos poner un poquito el contexto de la situación, hablar un poco de la generalidad del libro para que lo comprendamos de una mejor manera. Y este libro es una combinación de profecía y literatura poética, es lo que vemos en él. Simplemente, bueno, o más bien son 3 capítulos, está dividido en 3 capítulos, y el nombre de Habacuc probablemente significa abrazo. Esto no están totalmente seguros de ello, porque también el origen de la palabra donde se deriva este nombre de Habacuc también puede significar planta trepadora, y a lo mejor para algunos dicen, planta trepadora, que no es malo que sea trepadora, pero quedémonos entonces con abrazo, Habacuc. Lo poco que se sabe de este profeta es lo que se deriva del libro que lleva por título su nombre. Habacuc se considera que vivió y ministró durante la crisis de la caída del imperio asirio y evidentemente el ascenso de los caldeos. Así que digamos que al menos históricamente se ubica en paralelo con el profeta Nahum, que lo acabamos de ver hace 3 semanas. Acabamos de analizar en ese tiempo al profeta Nahum, y así también como Jeremías y Sofonías, más o menos ministraron al mismo tiempo. Como sabemos que esto que ministró en esa época, pues el mismo libro nos da cierta información, y específicamente cuando leamos versículo 6 del capítulo 1, que nos dice que el Señor está levantando a los caldeos, que está levantando el Señor a este pueblo, y por eso más o menos se ubica o se fecha por ahí de antes del 605 antes de Cristo. Y seguramente fue después del reinado de Josías, porque la Biblia nos menciona que Josías se dedicó a eliminar la idolatría, destruyendo imágenes talladas y fundidas, y motivaba a obedecer al Señor. Fue un gran reformador este rey, siguiendo el ejemplo de su antepasado David. Así que por eso fechamos el libro entre el 609 y el 605 antes de Cristo. Por lo que probablemente le tocó este rey momentáneo, Joacás, conocido también como Salum, hermano de Joacim, pero lamentablemente los reinados de estos dos fueron caracterizados por corrupción e idolatría, no muy diferente a lo que estamos viviendo en nuestra época. Y esto es en consonancia con lo que vemos o veremos en el capítulo 1. De hecho, los babilonios, que son los caldeos, realizaron 3 incursiones hacia Israel, por ahí en el 605, en el 596 y en el 586 antes de Cristo. Y en ese sentido, la primera incursión que realizaron en el 605 fue tras la victoria del rey Nabucodonosor sobre los egipcios en esta batalla conocida como la de Carquemis. Tienen esta batalla y posteriormente invadió Judá, que en esta división, ¿cuál de los reinos era Judá? ¿Norte, sur? Sur, ¿verdad? El reino del sur. Y se llevó a algunos de los jóvenes de la nobleza. Seguramente han escuchado hablar de esto.
y que lo tenemos registrado por ahí en el libro de Daniel, y se llevó a Daniel junto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, que les cambian el nombre por Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Y estos fueron llevados para servir en la corte del rey, es decir, en la corte de Nabucodonosor. Esto lo podemos ver un poquito en el libro, bueno, no un poquito, de mayor profundidad en el libro de Daniel. Ahora, nuestro libro de Habacuc, podríamos resumirlo en una frase corta, que diríamos: ¿cómo vivimos nuestra fe durante tiempos difíciles? Esta es la idea general de este libro. ¿Cómo vivimos nuestra fe durante tiempos difíciles? Y si se dieron cuenta, si llegaron temprano y vieron el llamado a la adoración, podrán ver cómo estamos llevando hacia este punto eso, ¿no? También hubo una canción por ahí que hablaba de la fe. Y se basa un poco en este versículo central. Si podemos asignar un versículo central a nuestro libro, sería Habacuc 2:4. Déjenme lo leo. No va a aparecer en sus pantallas, pero dice así Habacuc 2:4. Así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Y lo que tenemos en este libro es algo un poco diferente a lo que típicamente tenemos en lo registrado por otros profetas, ya que ¿qué es lo común? ¿Qué era lo común de que un profeta, en la función de un profeta o el registro de sus libros? Pues es que diera instrucciones de parte de Dios al pueblo. Y tenemos evidentemente el registro de varios profetas donde podemos ver sus discursos, indicaciones, exhortaciones, denuncias al pueblo y evidentemente profecías, entre otras cosas. Pero en Habacuc es más el registro de lo que estaba sintiendo el profeta, de lo que estaba pasando y de lo que estaba observando en el reino este profeta, de la oración a Dios, es decir, de este diálogo entre el profeta y Dios, es lo que tenemos aquí. Y a lo largo de estas 3 predicaciones de Habacuc, veremos esta conversación entre el profeta y el Señor, donde podremos notar un proceso en el cambio de la actitud de este profeta, donde al final veremos de manera muy marcada un cambio de pensamiento y del corazón de Habacuc. Pero por el momento, enfoquémonos en lo que veremos el día de hoy y estaremos en el capítulo 1, y veremos el versículo 1 del capítulo 2. Capítulo 1 y versículo 1 del capítulo 2 es donde estaremos en la mañana de hoy. Pero antes de continuar, necesitamos poner este tiempo en manos del Señor. Debemos de orar a Él para que Él obre en nuestros corazones y podamos comprender su palabra. Acompáñame a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por esta hermosa mañana, una mañana soleada en la que podemos ver tus misericordias, en la que tú nos has traído a reunirnos como iglesia y a adorarte, a cantarte, a exaltarte, Señor. Y ahora, Padre, permite que el Espíritu Santo obre en nosotros para poder entender de tu palabra, para que nos hables al corazón, porque te necesitamos. Somos seres que nos equivocamos, que nos caemos, Señor. Padre, ayúdame a expresar lo que tú ya dejaste en tu palabra, a que no le agregue ni le quite nada a tu preciosa palabra. Tu palabra es suficiente, Señor. Utilízame para mostrarte a ti. Gracias, Padre, por esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer todo el capítulo 1 del libro de Habacuc. Dice así: oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti, violencia. Sin embargo,
tú nos salvas? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se la contara. Porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es. De él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena, se burla de los reyes y los gobernantes les son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá y se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él? ¿Por qué has hecho a los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor. Los arrastra con su red y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija. Por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla. Pues gracias a ellas su pesca es abundante y suculenta su comida. ¿Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones? Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea sorprendido. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Ahora, el título de nuestro sermón del día de hoy. ¿Cuál es? Básicamente es un título corto que vas a poder recordar, es miras, razonas y te preocupas. Miras, razonas y te preocupas. Y el día de hoy veremos nuestro pasaje a través de 3 puntos, 3 ideas. Una pregunta asombrosa, que lo vamos a ver del versículo 1 al 4. Una respuesta asombrosa, del versículo 5 al 11. Y una espera asombrosa, del capítulo 1, versículo 12 al capítulo 2, versículo 1. Una pregunta asombrosa, una respuesta asombrosa y una espera asombrosa. Donde nuestra idea principal o idea central va a variar un poco en cómo la planteamos en esta semana, que normalmente es una frase, y en esta ocasión esta idea principal o argumento es el siguiente. Dice, ¿por qué me haces ver y vivir esto? Aunque no entiendas, confía en mí y espera. ¿Por qué me haces ver y vivir esto? Aunque no entiendas, confía en mí y espera. Esa será nuestra idea el día de hoy. Todos los días, seguramente a través de los medios de comunicación, ya sea el internet, la televisión, la radio, vemos situaciones sumamente difíciles o escuchamos situaciones sumamente difíciles. Podemos observar guerras,
peleas políticas, muy común en nuestro país, robos, asaltos, asesinatos, secuestros, entre muchas otras cosas. Y a lo mejor dices, ¿para qué me puse a observar estas noticias? Estaba tranquilo y esto me empieza a perturbar. Mejor no hubiera hecho esto. Y a lo mejor también puedes decir, ok, está difícil la situación, pero ese aspecto está lejano, no está cerca de mí. Pero ¿qué tal en donde te desenvuelves? Donde trabajas, estudias o en la colonia donde vives. Seguramente ahí en tu puesto, en tu trabajo, a lo mejor ya subieron de puesto a esta persona que todo el tiempo estaba ahí adulando al jefe, pero que se iba por allá, se daba la espalda y empezaba a criticar. A lo mejor ya lo ascendieron. A lo mejor también por ahí has visto claramente que se generó, tu compañero generó una idea o tú mismo generaste una idea y el reconocimiento lo acaparan otras personas. A lo mejor también estás buscando un proyecto, diste tu información, tu experiencia y le dan ese proyecto al amigo de la institución, al familiar. Es decir, que has visto nepotismo ahí de manera cercana. ¿O qué tal, jóvenes niños en la escuela? Los que sacaron la mejor calificación son los que hicieron un excelente acordeón ahí en las manos, abajo de la camisa, y estuvieron muy atentos en su acordeón y sacaron un 10 y los felicitan. O a lo mejor en esa entrega de proyecto, en la que te esforzaste, buscaste libros y te ponen por ahí una calificación regular, un 7, un 8. Y por ahí al que hizo su investigación en una inteligencia artificial, la pulió con otra inteligencia artificial y hasta lo felicitan, ¿no? Tienes 10, excelente proyecto, ¿no? ¿Qué tal eso? Seguramente eso sí lo has vivido un poco más de cerca. Y entonces te preguntas, ¿qué está haciendo Dios en medio de todo esto? ¿Cómo Dios puede tratar a los malos de una forma y a los buenos de otra? Claro, porque a lo mejor tú te consideras bueno, ¿no? Y aquí con la lectura que ya realizamos, podemos ver la impresión de lo que está moviendo un poco a Habacuc, de su queja, de su inquietud. Habacuc está viendo esta situación difícil entre sus connacionales y le dice a Dios que su pueblo se encuentra mal y que haga algo. Así que vayamos a nuestro primer punto o encabezado, punto número 1, versículos 1 al 4, una pregunta asombrosa, una pregunta asombrosa. Oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia, sin embargo, tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Porque el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Habacuc está viendo una situación pecaminosa, particularmente en Judá. Está viendo iniquidad, está viendo opresión, destrucción, violencia, rencillas y discordias. Características que hacen que no se cumpla la ley, que no prevalezca la justicia y donde los perversos o impíos acosan a los justos. Eso es lo que está sucediendo. Eso es el contexto donde está viviendo Habacuc. Y podríamos pensar, ¿este es el pueblo de Dios? ¿Este es el pueblo escogido por Dios? No veo ninguna diferencia si lo comparo con otros pueblos. Y entonces Habacuc racionaliza esta situación y pregunta, ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda? Y no escucharás. Y en este pedir de ayuda es como cuando alguien grita
como en el caso de escuchar una alarma que suena de repente y gritas. Es este clamor, es en este sentido que lo dice. Pero hay algo importante detrás de la queja del profeta. Es que Habacuc está orando, está clamando y está pidiendo ayuda. Y se ve que ya tiene un tiempo, porque dice ¿hasta cuándo? Y esta condición me dice que Habacuc veía el estado de la sociedad y veía y pedía por ello, pedía por el pueblo. ¿Cómo estás en eso? Esta semana, ¿cuántas veces clamaste por nuestra ciudad, por la gran ciudad de México? Que puede ser muy caótica a veces, que tiene sus problemas, pero que sigue siendo nuestra querida ciudad. ¿Tienes esa costumbre? ¿O necesitas desarrollar dicha costumbre para interceder por la ciudad? Te voy a dar un tip que te puede ayudar un poco. ¿Cuántos nos quejamos por la ciudad, por los políticos y por el gobierno? Puedes levantar tu mano. Yo lo hago. Yo lo hago de repente. Me quejo. ¿Qué te parece si por cada queja oras? No te estoy pidiendo que no te quejes. Te estoy diciendo, si te quejas, haz lo otro, ora. Ahora, no te estoy diciendo que mejor no te quejes para no orar, porque eso sería muy fácil. Bueno, entonces mejor no me quejo y así ya no invierto tiempo en oración. Porque si estás pensando eso, me está diciendo que hay que trabajar algo ahí en nuestros corazones. Hagámoslo, piensa en eso. Porque normalmente es más fácil quejarnos que doblar las rodillas al Señor. Habacuc dice, violencia, clamo a ti, violencia. Sin embargo, tú nos salvas. Tú nos salvas, le está diciendo al Señor. Y este clamor viene de una palabra que expresa un pedido de auxilio y no una exigencia. Ahora, imagínate por un momento con lo que está batallando internamente en el corazón Habacuc para expresar, ¿tú nos salvas? Habacuc siente que Dios es indiferente, que es indiferente a estas circunstancias y a lo mejor aquí se acerca un poco a este tipo de pensamiento de los llamados deístas, que son estas personas que creen en Dios, pero dicen, sí existe un Dios, pero está alejado, no le interesa lo que hagamos y simplemente es un observador. También se está quejando, en otras palabras, lo está diciendo, ¿no? Podríamos decir que cuestiona a Dios preguntándole, ¿realmente te interesa lo que está pasando? ¿Por qué no haces nada? Dime. Porque yo simplemente no lo comprendo, ya que veo el aumento de la maldad en la sociedad, el sufrimiento por causa del mal, y a lo mejor estoy viendo un triunfo del mal. Y a lo mejor eso está pasando por tu cabeza en estos días también. Podemos entender un poco a Habacuc. Habacuc está perplejo y se presenta delante de Dios para preguntarle hasta cuándo y por qué no actúas. No está poniendo a Dios en el banquillo para realizarle un juicio. Y a veces debemos de ser honestos con el Señor y expresarle lo que sentimos. Claro, evidentemente lo tenemos que hacer de una manera respetuosa, pues Él es el creador de todo. Pero créanme que podemos abrir nuestro corazón ante Él. Y creo que de esta manera podemos acercarnos a Dios y preguntarle confiadamente. No como ese razonamiento que algunas veces podemos ver en algunos amigos, familiares, conocidos, de si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad y violencia en el mundo? ¿Sí? Se han escuchado seguramente eso, ¿no? Entonces, ¿por qué existe Dios? Si Dios es justo y soberano, ¿por qué sufre el justo mientras el impío prospera? Son preguntas planteadas por muchas personas a lo largo de todas las épocas. Pero la respuesta es tan obvia que estas personas pues simplemente no la quieren ver. Pues la respuesta es porque simplemente nos hemos alejado de Dios. Tan sencilla que la niegan.
Y podríamos decir que Habacuc está más perturbado porque sabe que ahí está Dios y no vas a hacer nada al respecto. Está pensando en eso. Yo sé que estás ahí y no vas a hacer nada. Y al inicio del servicio leíamos este Salmo 37 de David, que expresa una situación muy similar, al igual que lo que podemos ver en el Salmo 73 de Asaf. Y créeme que estas preguntas son naturales. Es natural que nuestro corazón se turbe al ver situaciones tan difíciles en nuestra sociedad. Para los que tenemos o han tenido niños pequeños, te pregunto, ¿te han pedido algo así por días, días y días? Y estás hablando con tu hijo o con tu hija y de repente te dice, oye, ¿y me vas a dar esto? Y tú, sí, tranquilo, ¿no? Tranquilo. Que pareciera que es como este sentir de Habacuc, que, bueno, ya le dije, pero no hace nada, ¿no? Y en este sentido, a lo mejor tú puedes decir, esto que no se lo has dicho a tu hijo, pero sabes que por el momento no se lo vas a dar o simplemente ni siquiera lo vas a pensar en un futuro, porque a lo mejor le podría provocar más daño que beneficio. Pero nuestros hijos se acercan a nosotros con ese deseo, con esa búsqueda. Y así deberíamos de acercarnos a nuestro Dios Padre, abriendo nuestro corazón y expresarle nuestras necesidades, sabiendo que Él va a responder en su perfecto plan. Habacuc quiere que Dios responda conforme cree que debería actuar Dios. Y a pesar de que Habacuc cree que Dios no lo ha escuchado porque no le ha respondido, Dios sí lo ha escuchado, Dios sí ha estado atento y Dios sí va a actuar de manera asombrosa. Porque las preguntas que está haciendo son asombrosas. Y su respuesta del Señor será aún más asombrosa. Así que vayamos a nuestro punto 2, versículos 5 al 11. Una respuesta asombrosa. Dice, versículo 5, miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se las contara. Porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es. De él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos. Vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de rostros avanza. Recoge cautivos como arena. Se burla de los reyes y los gobernantes les son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza. Amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá y se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. Habacuc se encuentra perturbado, tal vez ya desesperado, y por eso dijo lo que dijo en los primeros versículos. Y ahora imagínate cómo quedó después de escuchar lo que acabamos de leer, la respuesta del Señor. El Señor no se ha olvidado de su pueblo. Después de que Dios termine su obra en Israel, castigará a las naciones que Él haya levantado para juzgar a Israel. Las condiciones terribles que llevaron específicamente al reino del norte, a que Dios los dispersara y les pusiera en cautiverio por mano de los asirios, ahora estaban en Judá e iba a juzgar a Judá. La respuesta que Dios le da por la terrible condición de Judá sería básicamente castigarlos para purificarlos. De hecho, si recuerdas lo que vimos en el libro de Nahum, Dios juzga a Nínive, es decir, a los asirios, y ahora Él iba a usar a una nación extranjera para castigar a los asirios, pero también para juzgar a Judá. ¿A quién levantaría? A los babilonios. Básicamente le está diciendo, voy a utilizar a un pueblo que hace el mal para terminar con ustedes.
Así como ya utilicé a Siria para acabar con Israel, así voy a utilizar a los caldeos para finalizar con todo esto que está pasando con Judá. Imagínate entonces ahora lo que siente el profeta. ¿No has hecho algo? ¿No estás haciendo algo? ¿Qué vas a hacer? Le dice, mira, cálmate, voy a hacer esto. Oye Dios, creo que ahora está muy duro esto, ¿qué vas a hacer, no? O sea, yo te dije que qué ibas a hacer, pero esto ya es otro nivel, ¿no? Dice que si se los dijeran simplemente no lo creerían. Habacuc no lo está creyendo de entrada, seguramente no lo creyó. Fíjate lo que dice Jeremías 25-9, va a aparecer en sus pantallas. Mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Habacuc está pidiendo por su pueblo. Su mirada está puesta en su pueblo, pero pareciera que desconoce o no quiere ver más allá, que hay otros pueblos, que si bien no honran a Dios, todos los pueblos le pertenecen y los utiliza como a Dios le place. Fíjate lo que dice en nuestro verso 6. Porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Y voy a levantar va en el sentido de establecer y confirmar a los babilonios y los va a utilizar para juzgar a su pueblo. Y vemos cómo empieza con una descripción sumamente detallada de cómo van a ser estos babilonios. Versículo 7 nos dice un poco que son imponentes y temibles. Imagínate que de él mismo proceden su justicia y su grandeza. Los caldeos no tienen otra ley más que ellos mismos. No conocen de esto que llamamos actualmente el derecho internacional, ¿no? Los tratados ante las guerras de que no puedes hacer una cosa u otra. No, simplemente no conoce de derechos humanos, la fuerza y su poder militar constituían su derecho o el derecho. Seguramente también tienen su propia moral y esto es una descripción de lo que ellos están pensando de sí mismos y de cómo los ven. Versículo 8, tienen como parte de su artillería caballos tan rápidos y astutos que los ilustra como si fueran leopardos y lobos respectivamente. Y a lo mejor ante esta ilustración dirás, yo he visto que los caballos de carrera actualmente, estos llamados de pura sangre o un cuarto de milla, pueden alcanzar, imagínense, velocidades de hasta 70 u 80 kilómetros por hora. Y los leopardos, pues sí, esos gatotes que andan por ahí, unos 50 kilómetros. ¿Ya ves cómo se equivoca la Biblia? Porque está diciendo que los leopardos son más rápidos, ¿no? Recuerda que esta descripción es hace más de 2500 años, donde no había dietas especiales para los animales, no había esta selección de individuos para ir reproduciendo en la descendencia ciertas características que estaban buscando, no había entrenamientos especializados y lo principal, lo que estamos leyendo, ¿qué tipo de literatura es? Poesía. Entonces, no nos quedemos con estos detalles. Lo importante aquí es que Dios le está diciendo al profeta que los babilonios tendrán un gran ejército y que serán crueles. Vuelan como águila que se precipita a devorar, es decir, con una exactitud y velocidad. Versículo 9. Son demasiados los que vienen a hacer la violencia, de alguna manera tan fuertes que recoge cautivos como arena, lo cual nos da una referencia a las conquistas que harán o que ya están realizando para cuando se escribe esto. No habrá reyes que se interpongan entre ellos, versículo 10. Ningún pueblo será capaz de detener el poderoso avance de los caldeos y los tratan con desprecio, pues dicen que se reirán de ellos. Y así el versículo 11 finaliza con esta descripción, con la deificación de su propio poder.
serán sumamente orgullosos. Dios levantó a Babilonia no solo para juzgar a Siria, sino también al pueblo de Dios. Pero Babilonia igualmente era muy orgullosa y Dios en su momento trabajará y la destruirá también. En la semana tocábamos en los grupos comunitarios ese mismo tema, este tema del orgullo. ¿Cómo andamos con ello? ¿Te has volcado en tus capacidades? ¿En tus estudios? ¿En todo el esfuerzo que has hecho sin la aparente ayuda de nadie? ¿Y ahora consideras que te mereces todo? ¿Que te ves al espejo y dices, es que soy maravilloso, ¿eh? No, hombre, Señor, te pasaste aquí conmigo, ¿eh? ¿Te burlas o al menos te ríes porque los demás no entienden a la primera? Recuerda que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Además, debemos dar toda la gloria y honor a Dios, sabiendo que todo lo que hagamos es solo por la fuerza del Señor y no por la nuestra. Esta parte del versículo 11 de pasará como el viento nos habla también de esa temporalidad, de ese aspecto fútil que tendrá este pueblo y entonces ya no estarán presentes. ¿Cómo los conocemos? Por los libros de historia. Y este es el pueblo con el que vas a corregirnos, dice Habacuc, con el que nos vas a juzgar, con el que vas a depurar a tu pueblo. O sea, nosotros sí estamos haciendo cosas malas, pero no inventes, Dios, fíjate qué tan malo es ese con el que nos vas a juzgar a nosotros. Claro, a nuestros ojos, si nos comparamos con alguien, a lo mejor podemos sacar ahí algunas más o menos buenas calificaciones, pero si nos comparamos con el Señor, estamos más abajo del suelo. Esas son las comparaciones que deberíamos de buscar. Fíjate cómo podemos entender mejor este versículo 11 a través de Daniel, capítulo 4, versículos 29 al 32. 12 meses después, paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo. Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como al ganado, y 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Lógicamente a Habacuc no le gustó la respuesta de Dios. ¿Cómo vas a usar a un pueblo que tendrá tales características? Nosotros somos malos, pero no es para tanto. No somos tan malos como ellos. ¿Por qué vas a usar a unos más malos que nosotros? Todavía no queda satisfecho Habacuc. De hecho, a lo mejor se perturbó un poquito más con esta respuesta de parte de Dios. Así que trata de desarrollar nuevamente una argumentación, Habacuc. Vayamos a nuestro punto número 3, versículos del 12 hasta el capítulo 2:1. Una espera asombrosa. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él?
¿Por qué has hecho a los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor. Los arrastra con su red y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija. Por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla. Pues gracias a ella su pesca es abundante y suculenta su comida. ¿Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones? Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. No le gustó la respuesta de Dios a Habacuc. ¿Me estás diciendo que vas a utilizar a un pueblo que no te da la gloria a ti? ¿Que no te conoce? ¿Que no te alaba y lo vas a usar para juzgar a tu pueblo? Yo pensé que no estabas haciendo nada, pero esto que estás haciendo simplemente no lo entiendo. Posiblemente aquí Habacuc piensa, ¿somos mejores que los caldeos? ¿Cómo utilizar a este pueblo? Dios, pues hay códigos postales, ¿no? O sea, no inventes. Para el Señor no hay códigos postales. Todos somos personas caídas, pecadoras y necesitadas de Él. Si bien en estos versículos 12 y 13 se nos muestra que Habacuc admite algunos atributos de Dios, por ejemplo, recuerda que el Señor es eterno, que es santo, es decir, santo, 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 apartado básicamente. Incluso menciona que son muy limpios sus ojos, que Dios es la roca, y Habacuc no tiene dudas en cuanto a la santidad de Dios. Y esto nos muestra que el profeta obviamente tiene una fe, un conocimiento, y a lo mejor podríamos pensar fundamental del Señor, que conoce a Israel, y le parece inconsistente que un Dios con tales características use un instrumento tan injusto como los caldeos. O sea, Señor, tú eres puro y vas a utilizar a este pueblo impuro para depurarnos a nosotros. Esto de no moriremos, hay quienes dicen que en realidad es no morirás, es decir, que el profeta le está diciendo a Dios, no morirás. O sea, dirigiéndose a Él, ¿no? Como un atributo de la eternidad. Pero si mantenemos un poquito el texto de lo que hemos leído, es una expresión de fe a pesar de las dudas del profeta. Pero el problema es que el pueblo que va a ser castigado, a los ojos del profeta, ya lo he dicho, es más justo que el que va a aplicar el castigo. ¿Por qué lo digo? Lee nuevamente la segunda mitad del verso 13. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él? Del verso 14 al 17 nos muestra esta ilustración de que los seres humanos somos como peces desvalidos en el mar, como reptiles que no tienen un líder que los guíe, y desarrolla esta figura de la pesca. Y no sé si hayas tenido la experiencia de ir a pescar, pero existen diferentes artes de pesca. Y dependiendo del tipo pueden ser artes pasivos, artes de pesca pasivos y artes de pesca activos. Un arte de pesca pasivo puede ser, tú pones una trampa, que comúnmente en algunos lugares le llaman nazas, es como dos botellas pegadas de la punta, pero abiertas de los extremos, le pones una carnada, la metes al agua y dejas que el pez entre. Ese es pasivo. O la caña de pescar, le pones la carnada y estás ahí en el agua esperando. Esas me parecen un poco aburridas a mí, pero está bien, son artes de pesca. Y la activa, que es como un depredador. Ve el cardumen y va por la presa. Tenemos estos dos, y en este sentido aquí el profeta nos coloca un poquito de ambos, ya que primero habla de este anzuelo, cuando ponemos esta carnada y sacas el pez, y el pez está ahí moviéndose, que ya, si no eres muy experto y no lo agarras bien, pues se te va a ir a la hora de quitarlo. Pero si ya sabes, ya ese pez ya murió. Y básicamente está diciendo, así sacan a la gente como peces. Pero también, de esta forma
muy activa, porque van a llegar los caldeos y los van a tratar como un cardumen, donde no sé si alguna vez has pescado con atarrayas, ahí se me fue el otro nombre, bueno, un atarraya es lo más común, chinchorro, etcétera, y es muy activo. Lanzas la red y una vez que atrapas los peces difícilmente se escapan y están ahí, y por más que empujen, no como en esta película de Nemo, me parece que están fondo o abajo y se escapan, ¿no? Pero simplemente los peces ya no pueden hacer nada y es lo que va a suceder con el pueblo cuando lleguen los caldeos. No va a haber salida, no va a haber escapatoria. ¿Y qué es lo que van a hacer los caldeos? Darle gloria a sus redes, a su arte de pesca, a su ejército, a su artillería, a su estrategia militar, al gran número de soldados y a su fuerza y a su capacidad para pensar. También nos describe que viven en el lujo, adorándose a sí mismos, haciendo de su fuerza su Dios. Eso es el Dios o los dioses de los caldeos. Y entonces el profeta termina su lamento con estas palabras. ¿Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones? No. Ya leímos en Daniel lo que sucedió con Nabucodonosor. Esto simplemente va a ser una situación temporal. Pero a los ojos del profeta, lo que dijo el Señor parecería que cree que el avance de los caldeos será interminable. Pero será simplemente una situación muy dolorosa que durará algunos años, pero que solamente sería temporal. Y esto a veces podemos pensarlo cuando el Señor está trabajando con algo en nosotros y podemos decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirá esta situación? Que está trabajando particularmente algún pecado. Y cuando está sucediendo esto en tu vida o en mi vida, tenemos dos opciones. O endurecer nuestro corazón y decir, ya no quiero más esto. Y actuar por mi propia cuenta, en mis capacidades, o simplemente aceptar como reprimenda que ese es el cuidado de un Padre amoroso sobre nuestras vidas. Y el Señor no es como nosotros con nuestros hijos, que a veces somos amorosos, pero a veces sí se nos pasa la mano con nuestros hijos. Y tenemos que ir con ellos a pedirles perdón. Pero no es el caso del Señor. Te da justamente lo que necesitas, porque te conoce perfectamente. Si bien durante ese tiempo los babilonios alardearían de su propia fuerza y dándole gloria a sus propios dioses, y posiblemente ya habían devastado algunas otras naciones y harían lo mismo con Jerusalén, sería una situación temporal. Finalmente el versículo 1 nos dice, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Aquí el profeta ahora no conversa con Dios. Reflexiona internamente las consecuencias de las acciones que le ha descrito el Señor. Se propone retirarse a una fortaleza, el cual utiliza como una imagen, como una ilustración, donde busca o buscará un lugar de oración. Allí se ubicará como una atalaya que mira a la distancia desde su torre. La fortaleza se refiere a esta parte de una fortificación en la cual podía colocarse de manera natural un atalaya, este observador. O como en estas ciudades amuralladas costeras, estos baluartes que ponían en las esquinas, en los muros, para defender la ciudad, pero también para observar a lo lejos lo que sucede. Es decir, para proteger.
esto que le ha dicho el Señor, para proteger de alguna forma esto que le ha dicho el Señor, ¿no? Pero también cómo va a atacar el problema el Señor. El problema que el profeta le ha planteado es este problema que el profeta ha planteado racionalmente, y aquí podemos ver que empieza a haber una transformación en su corazón en este último versículo. Aunque de alguna manera retoma lo que vimos al inicio, que ya estaba haciendo el profeta, que estaba orando. Y ahora dice, voy a guardar y a seguir orando. Pues está yendo a la fuente de toda verdad y de toda sabiduría, que es el Señor. Estas palabras expresan que esperará. Considero que sí sigue sin comprender, pero ¿qué más puede hacer? Tiene que ser paciente y simplemente aguardar en el Señor. Ahora, si bien algunos podemos pensar qué fuerte que Habacuc haya cuestionado así a Dios, creo que también, ya lo mencioné un poco, pero lo retomamos, acercarnos al Señor confiadamente a preguntar diversas situaciones. Eso no quiere decir que nos vaya a responder como nosotros consideramos que Él debe de hacerlo. Debemos confiar en que Él nos escucha y que obrará de acuerdo a su voluntad, y que nosotros, sabiendo esa voluntad, debemos actuar en sintonía con ella. ¿Recuerdas las palabras del Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz y le habló al Padre diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, que sintió por un momento que el Padre lo había dejado. Y en un sentido, así lo fue, ya que el Señor Jesucristo tuvo que cargar con tu pecado con mi pecado. Y Dios Padre es 3 veces santo. No podemos comprender de manera exacta esto, pero ¿sabes? Si has comprendido que el Señor Jesucristo en su misericordia, amor y gracia fue hasta la cruz para redimir tus pecados y mis pecados, para adoptarnos con todos los privilegios, responsabilidades que eso implica, podemos acercarnos a Él en el oportuno, ya que Él es el oportuno socorro. A pesar de lo que estemos viendo en nuestro mundo, a pesar de las circunstancias que estés viviendo en estos momentos, alguna enfermedad, problemas económicos, pérdida de algún familiar, el Señor te comprende y te conoce. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Pero recuerda que esta promesa es simplemente para los que han confiado en Cristo, para los que han depositado su confianza en Él y que han creído que el Señor Jesucristo se hizo hombre, murió, resucitó y ascendió. Así que, si tú todavía no crees en esto, déjame decirte que estás del otro lado, del lado de la persona que va a recibir juicio y no gracia. No dudes y arrepiéntete de tus pecados. Ponte de pie, por favor. Recuerda nuestro argumento. ¿Por qué me haces vivir esto? ¿Por qué me haces ver y vivir esto? Aunque no entiendas, confía en mí y espera, dice el Señor. Fíjate lo que escribió Asaf en una situación donde también estuvo observando la maldad. Salmo 73, 1 al 5, y leeremos los últimos versículos de ese salmo. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales.
ni son azotados como los demás hombres. Y ya casi al final dice Asaf, versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre, porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar tus obras. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, una palabra dura, una palabra difícil donde vemos el justo juicio que llevarás a los hombres. Y Señor, permite que si aquí hay alguien que no ha confiado todavía en ti, Padre, que se arrepienta de sus pecados y que confíe plenamente en ti, Señor. Que el Espíritu obre en él, que lo pueda regenerar, que lo pueda transformar y que hoy sea el día de su arrepentimiento, Señor, para salvación. Y Padre, para quienes te hemos conocido, que podamos, al ver situaciones difíciles o al estar viviendo situaciones difíciles, seguir dependiendo de ti. Seguir viendo tu gracia y tu misericordia, porque ya diste todo en la cruz. Y simplemente, Padre, esto es algo temporal, porque después estaremos contigo y no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Gracias, Señor, por ese precioso regalo de la cruz. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.